No hay un solo partido o persona a quien culpar por el cierre actual del gobierno federal de los Estados Unidos, que comenzó el 1 de octubre de 2025. En cambio, la culpa surge de una combinación de problemas estructurales y dinámicas políticas actuales. A continuación, un desglose de por qué ocurrió el cierre, quién asume la culpa y qué significa esto para el futuro. El cierre comenzó porque el Congreso no logró aprobar una resolución continua o proyectos de ley de asignaciones completas para financiar las agencias federales más allá de la fecha límite de financiación. Un punto clave: los demócratas en el Senado exigieron que la legislación incluyera una extensión de ciertos créditos fiscales para el seguro de salud bajo el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio. Así, los republicanos priorizaron reabrir el gobierno primero, financiar el gobierno, luego la política. Y los demócratas dicen que no confían en los republicanos debido a su historial de no cumplir sus promesas. El Senado requiere 60 votos para romper un filibusterismo en proyectos de ley importantes. Los republicanos solo tienen 53 escaños, por lo que se necesita algo de apoyo demócrata para cualquier acuerdo. Esa limitación matemática ha restringido el progreso. En términos más generales, los cierres reflejan problemas más profundos. El proceso presupuestario fragmentado, la polarización partidista y el uso estratégico de los plazos de financiación gubernamental como palanca. Las encuestas indican que los estadounidenses culpan sustancialmente a ambos partidos y también al presidente Donald Trump. Por ejemplo, una encuesta de AP-NORC muestra que alrededor del 60% de los adultos dicen que Trump y los republicanos del Congreso tienen gran parte de la responsabilidad. Alrededor del 54% dice lo mismo de los demócratas del Congreso. Otras encuestas muestran que más personas culpan a los republicanos que a los demócratas. Por ejemplo, una encuesta del Washington Post, ABC, encontró que el 46% culpaba a los republicanos en comparación con el 37% que culpaba a los demócratas. Algunas encuestas muestran que el 50% de los encuestados dicen que la mayor culpa recae en el liderazgo republicano del Congreso y el 43% señala a los demócratas. Sin embargo, la culpa no es exclusiva. Muchos ciudadanos creen que ambos partidos son responsables. Por ejemplo, los estadounidenses culpan tanto a republicanos como a demócratas, según Reuters Ipsos. Los republicanos argumentan que aprobaron o favorecieron un proyecto de ley de financiación a corto plazo, pero los demócratas se negaron a aceptarlo porque los créditos para seguros de salud no estaban adjuntos. Por ejemplo, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que los demócratas votaron no 13 veces en una medida de financiación. Pero tenemos que mencionar que los republicanos tienen el control total de la Cámara de Representantes, el Senado y el poder legislativo. Los demócratas afirman que los republicanos y la Casa Blanca se niegan a negociar de buena fe y están utilizando el cierre como palanca para forzar concesiones políticas, especialmente en torno a la atención médica. Por ejemplo, el representante Kevin Mullin afirmó que el cierre recae directamente en los republicanos, que controlan el Congreso y la Casa Blanca, al negarse a negociar una extensión de un año de los créditos de atención médica, abrir el gobierno y luego ir a negociaciones. Mi evaluación. ¿Quién tiene la culpa principal? Si tuviera que asignar la responsabilidad principal, aunque reconociendo la culpa compartida, diría que el liderazgo republicano del Congreso,
junto con la Casa Blanca, tiene una porción mayor de la culpa inmediata. ¿Por qué? Controlan la Cámara de Representantes y la mayoría del Senado, en el sentido de control del partido, y por lo tanto tienen la influencia para mover o aprobar un proyecto de ley de financiación. Insistieron en reabrir primero el gobierno antes de abordar la demanda política, créditos fiscales de atención médica que hicieron los demócratas. Esto significó que las dos partes hablaban sin entenderse en lugar de negociar proactivamente. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses consideran a los republicanos más responsables. Sin embargo, y esto es importante, los demócratas también tienen una culpa significativa porque insistieron en vincular el proyecto de ley de financiación a demandas políticas específicas, los créditos fiscales de la ACA. No estaban dispuestos o no pudieron unir una amplia mayoría para aceptar los términos republicanos o negociar alternativas con la suficiente rapidez. La estructura presupuestaria, filibusterismo, umbral de 60 votos, gobierno dividido, significa que el estancamiento está garantizado. Los partidistas de ambos lados lo explotan. Así que no es puramente un lado lo hizo, pero de manera realista. El liderazgo del partido mayoritario tiene la responsabilidad más inmediata de cerrar las operaciones del gobierno, dado el control que ostentan. ¿Por qué los cierres siguen ocurriendo? Como explican los expertos, incluidos los de la Escuela Kennedy de Harvard, el proceso presupuestario de EEUU requiere que el Congreso apruebe múltiples proyectos de ley de asignaciones o una resolución continua antes del nuevo año fiscal, 1 de octubre. El incumplimiento provoca el cierre de funciones no esenciales. La regla del Senado de 60 votos significa que el partido mayoritario a menudo debe colaborar con la minoría para tener éxito, lo que le da a la minoría una influencia significativa, lo que puede fomentar la táctica de arriesgarse al estilo de toma de rehenes. Los partidos utilizan cada vez más los plazos de financiación para forzar concesiones políticas en lugar de solo para financiar agencias. Las consecuencias de un cierre, despidos, beneficios retrasados, interrupción económica, suelen ser más visibles que las ganancias presupuestarias, lo que hace que la apuesta política sea arriesgada. El cierre de 2025 ya es el más largo en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué significa de cara al futuro? Cuanto más dure el cierre, más agudo será el daño económico y social. Trabajadores federales sin cheques de pago, interrupción de beneficios como SNAP, asistencia alimentaria. El liderazgo de ambos lados puede enfrentar consecuencias electorales. Si el público considera a los republicanos más responsables, el Partido Republicano podría pagar un precio en las próximas elecciones de mitad de periodo. El problema estructural persiste. A menos que el Congreso reforme cómo funcionan las asignaciones y los plazos presupuestarios, o quizás elimine el filibusterismo para los proyectos de ley presupuestarios, los riesgos de cierres similares se repetirán. Gracias por ver. Por favor, dale me gusta y comparte este video y suscríbete al canal Wanderlust Ron para más videos interesantes. Nos vemos en el próximo.